Ese es el tema general de esta semana y todos los temas van a estar en torno a eso. Así que, como los niños, ¿verdad? Hoy vamos a usar nuestra imaginación toda la semana, porque vamos a hacer un recorrido como si nos fuéramos de viaje, ¿verdad? Así que todos en modalidad para imaginarnos. El pasaje que leímos del Evangelio de Mateo, quiero recalcar para ustedes los versos 2 y 3, que dice: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadle y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Les invito, hermanos, a orar a nuestro Dios buscando la dirección de su Santo Espíritu. Oramos. Padre amado, que moras en los cielos, en esta mañana, Señor, una vez más elevamos a ti, Señor, la alabanza, la adoración a tu nombre, Señor. Pero a la vez rogamos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu. Ahora, Señor, que nos permites abrir tu palabra, Señor, y reflexionar, meditar, Señor, exponer este mensaje, Señor, para tu iglesia, para cada uno de nosotros. Amado Dios, permite, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos a recibir tu palabra. Y, Señor, nuestro espíritu, nuestro conocimiento sea nutrido por ella, Padre amado. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Estoy un poco nerviosa, Bien. Imagina que eres un turista. Eres un turista en la ciudad de Jerusalén y tu guía te lleva a los vestigios de la Puerta de los Leones, la Puerta de Esteban, en el extremo nororiental de la antigua muralla. El guía se detiene y comienza a hablar. En el mundo antiguo, la puerta de una ciudad no era un simple acceso arquitectónico, era el corazón político, judicial y simbólico, mis estimados hermanos, de toda comunidad. Por ejemplo, en Babilonia, la colosal puerta de Istar era decorada con leones y dragones esmaltados. Su función era proclamar la grandeza del reino a todo viajero. En Egipto, los pilonos de los templos, verdaderas puertas monumentales, mostraban al faraón aplastando a sus enemigos, declarando su divinidad. En Grecia y Roma, las puertas de los arcos del triunfo se erigían para inmortalizar las victorias militares. En Israel, la puerta de la ciudad era un lugar donde los ancianos impartían justicia, donde se hacían tratos, donde se proclamaba también la palabra de Dios.
Ejemplo de ello lo encontramos en el libro de Ruth, cuando Booz va a redimir a Ruth, pero hay un pariente primero que él, y entonces él se dirige a la puerta y en la puerta llama al pariente más cercano de Ruth y él le dice: ¿vas a redimir? Y él dijo: sí, ¿verdad? Pero luego vas a tener que tomarla por mujer. Y él dijo: no, redime tú. Y entregó el zapato, que era costumbre, como señal del pacto realizado. En Jeremías capítulo 17 versos 19 y 20, hermanos, se le da la orden al profeta de que proclamara su palabra en las puertas de Jerusalén, en la principal y en todas las puertas de la ciudad, que proclamaran la palabra de Dios. Antes de que el rey llegara, en el tiempo antiguo, sus heraldos también, hermanos, cabalgaban anticipadamente a la llegada del rey, proclamando: el rey viene. Y la ciudad debía prepararse, abrir las puertas y salir a recibir a su rey que venía con victorias. Un ejemplo de ello lo encontramos en el Salmo 24. Quiero que vayan al Salmo 24, hermanos. Y vamos a leer los versos 7 al 9. Dice la palabra del Señor: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batallas. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Así que, hermanos, las puertas en las antiguas ciudades no eran simplemente monumentos arquitectónicos, era la proclamación de la grandeza de su reino. Y en ese entorno, entonces, nuestro Señor Jesucristo hace su entrada, proclamándose como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero antes de hablar de eso, hermanos, vamos a hablar sobre los preparativos que nuestro Rey hizo antes de entrar a la ciudad. Y fíjense ustedes, hermanos, que Betfagé, que aparece en el verso número 1 del capítulo 21, ¿sí?, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Betfagé, hermanos, es el umbral del cumplimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Betfagé significa casa de los higos tempranos. Era una aldea, hermanos, sobre el monte de los olivos. En el camino de Jericó a Jerusalén, desde esa cresta, hermanos, ahí estaba Betfagé, y desde ahí se podría ver
allá a la distancia, hacia abajo, hermanos, el primer vistazo sobre la ciudad, sobre el templo. Este versículo marca, mis estimados hermanos, el inicio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje trae un profundo peso escatológico. Zacarías, mis estimados hermanos, profetiza en el capítulo 14, verso 4, profetiza que el Señor iba a afirmar sus pies en el monte de los olivos. Y ese verso 1 del capítulo 21 da cumplimiento a las profecías o a la profecía escrita en el capítulo 14, verso 4 de Zacarías. Profetizaba que el Señor pondrá sus pies en el monte de los olivos en el día de su manifestación. Así que qué hermosa y qué coherente es la palabra de Dios. Esto nos hace pensar, hermanos, que ahí lo vamos a leer. El Señor siempre, nuestro Señor Jesucristo siempre decía, para que se cumplan las Escrituras. Pero también, hermanos, no solamente es el preparativo, sino también hablamos de la soberanía del Rey sobre la creación. ¿En qué concepto? Vamos a leer de los versos 2 al 6. Sigan su lectura ahí, hermanos. Diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadle y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. ¿En qué consiste la soberanía? O más bien el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Consiste, mis estimados hermanos, en que Jesucristo está viendo perfectamente cómo los discípulos van a llegar a pedir los animales, y también la respuesta de los dueños de estos animales. Y el Señor pone en sus labios también la respuesta que van a dar a los dueños si preguntan: ¿por qué se llevan los animales? ¿Sí? Estamos hablando entonces de la soberanía de Dios. La frase, hermanos, el Señor lo necesita, hermanos, no está diciendo si quieren, si pueden, ¿sí? Es una palabra con autoridad, con señorío, como aquel que gobierna todas las cosas. El Señor lo necesita. Hablando esta palabra de pertenencia, como si Jesucristo fuera el dueño, aunque sabemos, ¿verdad?, que en su forma general Él es el dueño de todo lo creado, pero ahora terrenalmente le pertenece a un hombre, porque nos apropiamos de las cosas. Entonces Él dice: el Señor lo necesita. Como cuando tú prestas algo, devuélveme porque lo voy a ocupar, ¿sí? Y vas con esa autoridad, ¿por qué? Porque te pertenece. En este caso, esta palabra, el Señor lo necesita, indica el señorío de nuestro Señor. El hecho
que hayan dos animales también que se registran ahí en Mateos y en Zacarías, hermanos. Marcos y Lucas también lo mencionan, pero unos van a hablar, hermanos, para el pueblo judío y los otros dos van a hablar hacia el pueblo gentil. Para ambas audiencias, para los gentiles y para los judíos, mencionan solo el pollino. Mateo, escribiendo para los lectores judíos, preserva la doble referencia para destacar el cumplimiento escritural del contexto en que se está dando la entrada de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de la soberanía también, hermanos, encontramos a los discípulos como participantes del protocolo real, ¿sí? Y me sorprende, hermanos, este protocolo, porque hay un registro en las Sagradas Escrituras donde a un rey, hermanos, también le ponen mantos el día que fue coronado. Los discípulos colocan sus mantos sobre los animales y sobre el camino. Este gesto, lejos de ser, hermanos, improvisto, conecta, hermanos, con el libro de Segunda de Reyes 9:13, ¿sí? ¿En qué consiste? En que Jehú fue proclamado rey, hermanos, y la multitud o al pueblo pusieron mantos cuando fue proclamado rey. Así que, hermano, es la respuesta instintiva de quienes comienzan a vislumbrar quién es realmente Jesús, ¿sí? Son los heraldos. ¿Se acuerdan, hermanos? Que los heraldos de los reyes eran los que proclamaban, ¿sí? Los que llegaban a anunciar a la ciudad que su rey venía conquistador y tenían que salir a recibirle. Los heraldos aquí son los discípulos que anuncian, hermanos, el gobierno, el señorío, el reinado de nuestro Señor Jesucristo, y ellos entonces instintivamente empezaron a poner mantos y palmas, dando entrada al Rey de Israel. Así que, hermanos, encontramos lo siguiente: los preparativos entonces consisten en que es anunciado, hermanos, Jesús está posicionado en Betfagé. Desde ahí Él manda a sus discípulos, hermanos, a buscar los animales, animal de carga, dice la Escritura, y los discípulos a la entrada, hermanos, anunciando que está entrando el rey a la ciudad. Por otra parte, hermanos, el rey que viene es el cumplimiento profético, ¿sí? Los versos 4 al 5, vuelvo a leer esos versos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hija de animal de carga. Fíjense ustedes, hermanos, algo curioso, que Mateo se escribe este pasaje bíblico, este verso, pero es una conjunción de
el libro de Isaías 62:11, la frase decid a la hija de Sión, eso lo escribe Isaías. Y Zacarías 9:9 argumenta, ¿verdad? Justo y salvador, humilde, montado sobre un animal de carga. Hace un rato le decía yo a un hermano, cómo pensamos a veces que el Señor, cuando reveló su palabra, pensamos que solo la introdujo en el cerebro de los escritores, pero nos damos cuenta que estos hombres hicieron un trabajo de investigación, se fueron al Antiguo Testamento para poder escribir, obviamente inspirados por Dios. Así que la profecía se cumple y están registradas en Isaías 62:11 y Zacarías 9:9. El profeta Zacarías escribió en el siglo, fíjense ustedes, 5 antes de Cristo, describiendo la manera asombrosa al rey mesiánico, que lo registra el Evangelio de Mateo, cómo iba a entrar nuestro Señor Jesucristo. Esto también da a conocer, hermanos, la condición de la entrada de este rey. Fíjense ustedes, hermanos, que originalmente el pueblo esperaba un rey que viniera a libertarlos de la esclavitud de los romanos. Juan el Bautista creía que en ese tiempo se iba a registrar la culminación de los tiempos, que era el tiempo en que Jesús iba a destruir, o Dios iba a destruir a los pecadores y a libertar a su pueblo en ese tiempo. Él pensaba que ya iba a dar fin a todos los malvados. Una idea muy distinta a la que Jesús traía como libertador. El pueblo en general también pensaba eso. Es más, muchas personas se levantaron con la misma idea que tenía el pueblo de liberar al pueblo de la esclavitud de los romanos. Pero la entrada de nuestro Señor Jesucristo no se registra con grandeza, acostumbrados los hombres a verlo, con grandes caballos hermosos, con un gran ejército, ¿verdad? Respaldando al rey para gobernar y ejercer dominio terrenalmente, sino más bien se presenta Jesús con humildad, el animal que lo transporta, dice la Escritura ahí, animal de carga, ¿verdad? Más adelante podemos encontrar donde Jesús nos invita a nosotros: echa sobre mí tus cargas, ¿verdad? Porque Jesús iba a llevar las cargas, nuestras cargas, nuestros pecados, todo aquello que agobia nuestra vida. Por eso Él se presenta ante la ciudad entrando en un animal de carga. Así que, hermanos, el rey más grande que ha existido entra a su capital en la montura más humilde. Los reyes de la tierra hacen todo para magnificar su poder visiblemente a los ojos humanos. El Rey del cielo hace exactamente lo contrario. Esta entrada es el anticipo, mis estimados hermanos, visible de lo que culminará en la cruz. Fíjense ustedes, el mismo rey que entra en triunfo sobre un pollino, ¿sí?, un animal de carga, no entra con grandes caballos y con grandes ejércitos,
Su entrada es humilde, un animal de carga. Anticipándonos a la muerte y crucifixión de Cristo, su corona, una corona de espinas, y su trono, hablando terrenalmente, hermanos, una cruz que se alza en el Gólgota, hablando terrenalmente. Pero bajo esos tres elementos, mis estimados hermanos, se observa, se mira, hermanos, el señorío, el gobierno, el triunfo sobre la muerte, que más adelante el Señor Jesucristo es exaltado, dice la Escritura, hasta lo sumo, y se sienta en el trono para gobernar. Se le fue dado toda potestad, todo dominio. Él va a llevar nuestras cargas. Nosotros, o el pueblo de aquella gente, de aquel tiempo, le gritaban, ¿verdad? ¿Cómo le gritaban en la entrada? Hosanna, ¿verdad? Pero el día de crucifixión, ¿cómo le gritaban? Crucifícale, crucifícale. Y a manera de burla, la corona y el nombre escrito, Rey de los Judíos. Pero esas acciones, hermanos, a nosotros nos dieron la vida eterna. Hosanna, ¿qué significa, hermanos? Salve ahora. Las personas que gritaban Hosanna y las personas que más adelante gritaban también crucifícale, hermanos, eran palestinos, y otra parte del pueblo que gritaba eran personas de la diáspora, personas refugiadas o personas que habían sido expulsados y que vivían a los alrededores, ¿sí? Y que estaban a punto también de celebrar la Pascua, se juntaban en la ciudad para celebrar la Pascua. ¿Saben por qué? Porque la Pascua, hermanos, era la fiesta de la liberación, y ellos específicamente en este día esperaban la llegada de su rey, de su Mesías. Hosanna en el término proviene del hebreo Hosianna, que significa, literalmente significa, sálvanos ahora, o ruega que salve. Esa es una expresión, hermanos, que la vamos a encontrar en los salmos, ¿sí? En las procesiones real, cantadas en las fiestas de los peregrinos. Salmo 118, 25 y los salmos 113 al 118 hablan de estas procesiones, donde ellos proclamaban la salvación, rogaban por la salvación. Así que el pueblo en la entrada triunfal gritaban, sálvanos ahora, o ruega que seamos salvos. Por otra parte, mis estimados hermanos, la aclamación Hijo de David, porque esta es otra frase que está literalmente escrita
en este pasaje bíblico, verso 5. Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Versos finales, ¿sí? 9 y 10. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? ¿Sí? Fíjense ustedes, hermanos, la aclamación, Hijo de David. Este título mesiánico, evidente, hermanos, el pueblo reconoce la dimensión política, ¿sí?, al heredero del trono de David prometido en 2 de Samuel 7, 12 al 16. El Salmo 89 también, sin embargo, en el verso 11 revela la limitación de este reconocimiento cuando Jerusalén pregunta: ¿quién es este? Si notan ustedes, en el verso 10, la gente pregunta: ¿quién es este? Dios no les permite en este momento al pueblo reconocer quién es Jesús en ese momento. ¿Y cómo responden el pueblo ante la misma pregunta que ellos se hacen? ¿Quién es este? ¿Cómo responden? El profeta de Nazaret. La gente solo reconoce a Jesús como un enviado de Dios, como un profeta terrenal. Pero no, hermanos, como el Rey de Reyes. La ciudad, hermanos, fue sacudida porque la presencia del Mesías actuó como un choque espiritual que puso a todo Jerusalén en un estado de confusión, de alarma y de expectación, obligando a los habitantes, hermanos, a preguntarse de esta manera: ¿quién es este? Y a responder: profeta de Nazaret. Mis estimados hermanos, concluyo. Volvemos al inicio. El turista que visita Jerusalén, si usted algún día tiene la oportunidad visitar a Jerusalén, no vas a perder el momento de tomar fotos, de inmortalizar quizás tu viaje. Pero déjenme decirle, hermanos, si tú tienes la oportunidad de visitar Jerusalén y puedas recorrer las puertas milenarias de la ciudad, escuchar historias fascinantes sobre reyes y conquistas, puedas fotografiar las piedras que vieron pasar generaciones, y todo esto es valioso, pero hay una entrada que ningún museo puede contener, ninguna piedra puede inmortalizarla lo suficiente. Y fue la entrada de un hombre sobre un pollino, en la que resonaron siglos de promesas divinas. Fue el momento en que el creador del universo cruzó la puerta de su propia ciudad creada, entró manso, humilde, soberano,
esa entrada, mis estimados hermanos, abrió el camino hacia la cruz. La cruz abrió el camino hacia la sepultura vacía. Y el sepulcro vacío proclama que ese mismo rey que entró una vez sobre un pollino, manso y humilde, volverá, pero esta vez, según Apocalipsis 19, 11 al 16, sobre un caballo blanco, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no va a entrar en un burrito, en un animal de carga. Ahora va a entrar mostrando toda su grandeza, su señorío, su gobierno, su poder. ¿A quiénes? A su pueblo, que sin duda, hermanos, estaremos ahí presentes para glorificar a este Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras eso sucede, glorifiquemos a nuestro Dios desde aquí, desde la tierra, desde nuestras vidas. Proclamemos la grandeza de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga, hermano.